Y de acuerdo con lo que son las estadísticas dadas para el caso de los adultos, estiman entre un 2 y un 5% de adultos que tienen un diagnóstico por trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Ok? Sabemos que para todas las prevalencias, siempre el diagnóstico principal es TDAH. Ya de allí se va derivando qué es lo que prevalece en este trastorno. Y así vamos a entrar un poquito, porque también vamos a hablar un poco de estadísticas, en lo que es el factor genético. Realmente es un factor básico y fundamental en lo que es el TDAH. ¿Por qué? Porque normalmente, si mi papá o mi mamá tiene TDAH, yo tengo la probabilidad de también heredarlo entre un 70 y un 80%, ¿ok? Hay diversos estudios en los que se menciona que quizá podemos hablar de un 74%. Sin embargo, sigue estando dentro de la media, entre 70 y 80%. ¿Ok? Si mi hermano tiene TDAH, yo también puedo tener TDAH. ¿Ok? Pero no necesariamente, claro, hay un 30-20% que queda ahí en un desfase y no quiere, o sea, puede mi papá tener TDAH, mi mamá tener TDAH y yo no tenerlo. Sí, también es posible. Ahí, dentro de lo que es la parte del factor genético, sí me interesa muchísimo que tengan en consideración de que la dopamina es la hormona encargada del placer, ¿ok? Es una hormona que se encarga del placer. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen TDAH? Que estas personas tienen un déficit en lo que es el sistema dopaminérgico, ¿sí? El transporte de dopamina está alterado de una u otra manera y la recepción de la misma también, al estar afectada, por supuesto, genera ciertas dificultades como necesidad de recompensa constante o de repente el recuerdo constante para poder lograr y hacer cumplir algunas actividades, ¿vale? La probabilidad, en este caso, de que un niño pueda tener un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sí es mucho mayor si los padres o hermanos tienen este trastorno, como les mencioné antes, ¿ok? Entonces, para quienes tenían las dudas con respecto a si podemos heredarlo, a ver, coméntenme, ¿podemos heredar el TDAH? Según el factor que hemos estudiado ahorita. Perfecto. Entonces sabemos que sí, definitivamente cuenta con este aspecto importantísimo, ¿sí? En el caso del factor neurológico, ¿verdad? En el caso del factor neurológico, vamos a hablar, ya este es un segundo factor, hablamos del genético, ahora del neurológico. En este factor hablamos de que hay áreas en el cerebro que están implicadas dentro de lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué quiere decir esto? Que se ven de una manera u otra desarrolladas de un modo distinto, ¿sí? Es decir, su funcionamiento no es igual que una persona neurotípica, es decir, una persona que no tiene el TDAH. En el caso de la corteza prefrontal, que la podemos apreciar acá, déjenme marcarles, la podemos apreciar acá, es esta parte moradita, o sea, prácticamente es la prefrontal en nuestra frente, entre la frente y un poco más arriba en la cabeza, empezando la cabeza, ¿no? Esta área del cerebro es crucial para el desarrollo de las funciones ejecutivas. ¿Qué habíamos dicho anteriormente? Que el TDAH tiene un déficit en las funciones ejecutivas. ¿Y por qué tiene un déficit en las funciones ejecutivas? Ahora vamos a entender el por qué. Porque la corteza prefrontal normalmente, según estudios, es más chica en las personas que tienen TDAH y el funcionamiento tiene un déficit, es decir, la maduración de la corteza prefrontal es un poco más lenta. No quiere decir que no voy a alcanzar ciertos hitos, sino que mi desarrollo va a ser mucho más lento, ¿ok? Y por supuesto va a ir acompañado del factor
externo, que ya lo vamos a conocer más adelante. Entonces, ¿en qué nos afecta el tener este déficit en las funciones ejecutivas, en la planificación, en la toma de decisiones, control de impulsos? Recuerden que lo hablamos la clase anterior. En individuos que tienen TDAH, la corteza prefrontal muestra una menor actividad y un menor volumen. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes le dicen, no, es que mi hijo tiene un problema con la corteza prefrontal, ustedes ya saben que puede presentar dificultades. ¿En qué aspecto? A ver, ¿quién me comenta? ¿En qué aspecto puede presentar dificultades? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo nos afecta? A ver, Hipólito, ¿cómo nos afecta? Totalmente frontal, me imagino que es lo que es la atención, ¿no? En la atención, muy bien. La atención y en la percepción de las cosas, de entonces, en este caso se puede decir la percepción de cosas que se mueven, con la percepción en sí de prestar atención, o sea, en sí de que se enfoquen varias cosas. Ok, ok, muy bien. También tiene que ver con el control de impulsos. Es decir, que el TDAH, sea cual sea su predominancia, igual tiene una afección en la corteza prefrontal. Entonces, ¿realmente será necesario? Aquí viene mi pregunta súper importante de reflexión. ¿Realmente será necesario quedarme solamente con el psicólogo o realmente tiene razón la psicóloga de decir, oye, es multidisciplinaria la atención, requiero que pases por una evaluación neurológica? ¿Eso será importante cuando hablamos de un TDAH? Por supuesto, como nos dice Leticia, sí. Mer, adelante, puedes abrir tu micrófono. Definitivamente sí, claro que sí. Esa respuesta es así, esa respuesta no cabe un sí nada más. Definitivamente sí, ¿ok? En mayúscula. Así que cuando vengan y les digan, no, pero es que mi médico me ha dicho que no es necesario que pase porque ya sabemos que tiene afectado el... Sí, ok, ya está bien, no hay ningún problema, pero igual yo quiero ver con el neurólogo, ¿ok? Entonces, sí es necesario. Yo puedo ser excelente psicólogo, puedo ser la mejor, pero necesito que sea multidisciplinario. Justamente por eso, como dice Katherine, el tratamiento es integral. Ustedes de acá se van, quizás no se van con todos los conocimientos, quizás se vayan con algunas dudas después, que les ayude a seguir investigando, pero lo que sí estoy segura de que ustedes se van a llevar clarísimo es por qué es importante la atención multidisciplinaria. ¿Ok? Muy bien. Otro aspecto que se ve afectado dentro del factor neurológico son los ganglios basales. Y este amiguito se encuentra acá, es esta parte de acá redondita, por acá, que están los ganglios basales, ¿verdad? Y esta parte, esos son núcleos subcorticales que están involucrados en la regulación del movimiento y la atención. Pero, o sea, Lady, tú me estás hablando de que en la corteza prefrontal tenemos un tema de impulso, tenemos un tema de emoción, tenemos un tema de decisión, de planificación, y acá me estás hablando, que influye también en la atención, y acá me estás hablando directamente de movimiento y de atención, es decir, de hiperactividad y atención, ¿ok? Sí, definitivamente sí. Ah, bueno, pero que hay un TDAH que quizás esto no lo tiene tan afectado y por acá un poco más los ganglios basales o viceversa, o ambos no están tan afectados, pues, un TDAH moderado, leve, un TDAH que se puede manejar bastante bien, que con recompensas se trabaja súper bien. A veces no necesitan ni siquiera, no es que no necesitan, que sin que lleven terapia, pero que tengan una buena estructura, una buena rutina, refuerzos positivos, una crianza efectiva, puede ayudar definitivamente a que cumplan los objetivos. Sí, esa es la realidad. O sea, pero entonces ese TDAH no debería llevar un seguimiento. La verdad, sí debería llevar un seguimiento, pero a veces, como pasa desapercibido, no se lleva a consulta. Ay, ¿y cómo se hace, Lady? No pasa nada porque si realmente es funcional, no afecta su autoestima, aprende a manejar sus emociones, aprende a canalizar, digamos, las alteraciones,
puede llevar una vida en bienestar y eso es el objetivo finalmente de la salud mental, ¿sí o no? Entonces, tenemos que en el TDAH se observa esa disfunción, ¿ok? En los ganglios basales, lo que puede contribuir a los síntomas de ¿qué? Hiperactividad e inatención. Justo lo que les mencionaba hace un momento. Imagínense, o sea, estamos hablando, ¿verdad? Por la parte médica, muchas veces nos apoyamos con el neuropediatra, con el neuropsiquiatra también, con el psiquiatra, perdón, infantil o del adulto, en lo que es la parte biológica, médico general, muchas veces se requiere de todo esto, y neurólogos, son equipo completo. Y bueno, sí, tenemos la afección del sistema dopaminérgico, tenemos una disminución de la corteza prefrontal, tenemos una disfunción de los ganglios basales, o sea, está complicadita la cosa, ¿no? Pero felizmente que es un trastorno que dentro de todo puede ser bastante funcional. Mía, me querías preguntar algo, puedes abrir tu micro, mi corazón. Licenciada, buenas tardes. Quería, abonar que más que todo también esos resultados se ven en un electroencefalograma, me parece. A ver, el electroencefalograma te va a dar lo que es la parte de cómo funciona el cerebro de acuerdo a lo que es la parte o sea, digamos que nuestras neuronas tienen un sistema eléctrico, ¿ya? Entonces, por allí más o menos te va a dar si hay alteraciones o no dentro de la comunicación neuronal, ¿no? Ahora, para poder ver este estudio se requiere una resonancia, ¿ok? Ok, muchas gracias. Sí, va a depender, o sea, el médico tiene, o sea, ahorita no te podría decir exactamente si hay otro estudio un poco más, pero lo que siempre se ha manejado ha sido la resonancia. Igual, muchas veces la piden de alta resolución, que viene a color y todo lo demás, porque le ayuda al médico a tener mayor precisión. Quien va a determinar qué estudios necesitas definitivamente neurológicos va a ser el mismo neurólogo, ¿ok? No es, o sea, yo como psicólogo muchas veces pido, cuando creo que hay algo por allí de irritabilidad o algo y no es TDAH, pido electroencefalograma. Si dudo, tengo algunas cositas que quiero descartar, también pido electroencefalograma, pero siempre prefiero que hagan un chequeo general. ¿Ok? Y el neurólogo termina arrojando un resultado, un informe que a mí me va a contribuir dentro del diagnóstico, ¿ok? Ok, Miss, muchas gracias. Tranquila. Ana, sí puede pasar. O sea, sí ha pasado que están todos los síntomas del TDAH y aparentemente el cerebro funciona de forma normal, se trabaja con terapia cognitivo-conductual. Entonces, realmente no es necesario el neurólogo, no, porque sin el neurólogo yo no puedo determinar que el cerebro funciona adecuadamente, ¿ok? Yo puedo hacer ciertos estudios, pero yo no puedo profundizar como lo puede hacer el médico, ¿ok? Muy bien. Entonces, y el médico no tiene las herramientas que yo como psicólogo tengo para canalizar y trabajar con el paciente con TDAH. Ahí queda claro, ¿cierto? ¿Nos queda claro? Chicos, aplaudan por lo menos, levanten la manito para yo saber si vamos entendiendo. Muy bien. Claro, así sé, ok, sí entendieron, no entendieron, Dios mío. Me quedo, regreso las láminas. Chévere. Entonces, tenemos que hay estudios a nivel de neuroimagen que han demostrado diferencias en el tamaño y la actividad de ciertas áreas cerebrales en personas con TDAH, especialmente, acá no les mencioné el cerebelo, pero también es importante que sepan que el cerebelo también puede verse afectado, ¿ok? Hay un déficit en el sistema dopaminérgico y noradrenérgico, ¿verdad? Que juegan roles cruciales en lo que es la parte de regulación de la atención y a nivel de comportamiento. Las funciones ejecutivas, que se las he mencionado un montón de veces, no siempre son tan conocidas. Las funciones ejecutivas son tan necesarias, son
tan útiles, las usamos día a día, vivimos con ella, pero no las conocemos mucho. Y dentro del TDAH sí existe una disminución, hay dificultades con las funciones ejecutivas que incluyen problemas con la memoria de trabajo, control inhibitorio y regulación emocional. ¿Okay? Deme un segundito, que me estoy quedando sin voz. Muy bien, continuamos. Entonces tenemos factor genético, factor neurológico. Chicos, atención con los factores. Yo siempre les lanzo las conchitas de mango. No, mentira, las conchitas de mango es cuando son difíciles. Yo siempre les lanzo las, como dicen acá en Perú, las fijas, ¿no? Entonces, por allí, fácil, todos atentos, porque sí o sí, los factores van a estar en las preguntas de examen. O sea, no hay manera de que esta pregunta no esté dentro de. Lo que sí puede ser es confusa la pregunta, entonces presten bastante atención, ¿sí? Tienen que sacar 20 puntos todos. Muy bien. Otro factor ambiental, ¿sí? ¿Cómo influye este factor? Para mí es fundamental porque nos ayuda a crear conciencia en la adolescencia, en el adulto joven, ¿ok? Y bueno, en el adulto no tan joven, pero mayormente en estas primeras etapas de la vida, de la adultez joven, ¿no? Cuando comenzamos entre esa adolescencia y todo esto, lo que es el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de sustancias psicoactivas, las drogas, durante lo que es el periodo de embarazo, tienen una asociación de un riesgo altísimo en el trastorno por déficit de atención, ¿ok? Entonces, sí o sí, eso está bien, bien relacionado a desencadenar un posible TDAH, ¿sí? De hecho, si ustedes observan, yo les podría asegurar de que de las personas que tienen algún trastorno sociopático, no psicopático, sino sociopático, delincuentes que de repente no llegan a matar y todo eso, sino que llegan a atreverse a usar sustancias, a robar y estas cosas, muchos de ellos estoy segura que presentan un TDAH. Mal tratado, mal trabajado, con una crianza bien complicada. Entonces, ¿cuáles son algunos otros factores ambientales? El bajo peso al nacer, así que ojo por allí. Los partos prematuros también tienen una gran relación. Las complicaciones que se puedan dar durante el parto, accidentes, situaciones difíciles, y pueden aumentar lo que es el riesgo del desarrollo por trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Otro factor que influye en el ambiental es la exposición al plomo, y esto se da muchas veces cuando estamos cerca a estas gasolineras, a estos sitios se me fue el nombre, a los grifos, ¿ok? Cuando estamos muy cerca a los grifos se puede presentar esta exposición directa al plomo de una u otra manera y puede haber una intoxicación por plomo y ello puede desencadenar un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También hay algunas otras toxinas que pueden estar involucradas allí cuando se ha expuesto al niño de forma temprana. Mía, levantaste tu manito. Licenciada, disculpe, quería saber, nos comentó de que, bueno, que la mamá si es que consumía anteriormente, antes del embarazo, el tabaco y ello, también puede ser producto también del parte del papá. Sí, por No. supuesto. También, Oh, pero directamente afecta más cuando viene del consumo de la mamá, pero igual también influye el del papá, ¿ok? ok, muchas gracias. Perfecto. A ver, se me perdió la lámina, chicos, disculpen un ratito, ¿dónde está? Acá. Muy bien, entonces tenemos factor genético, factor neurológico, factores ambientales, ¿sí? Vamos ahora vamos a hablar primero de este factor, que es la interacción gen-ambiente. También influye, Virginia, así es, el alcohol, las drogas. Recuerden que el alcohol finalmente está dentro de una sustancia, ¿ok? También cuenta como una gran afección
A todo lo que es, digamos, genéticamente, nosotros transmitimos información a través de los genes, ¿sí? Y se dan alteraciones con el consumo de sustancias y de alcohol. Entonces, todo eso llega a lo que es el feto, finalmente. A ver, Manuel. Licenciada, buenas tardes. Una Buenas consulta. tardes. En esta parte de los factores ambientales con el consumo de alcohol y drogas, está indicando que esto se da en una etapa de embarazo, o sea, con predisposición a que el niño tenga TDAH. Pero una Así es. persona por ejemplo, un adolescente que no lo tuvo, que no tiene TDAH, pero constantemente consume alcohol, tabaco y drogas, etcétera, puede llegar a tener TDAH, o sea, en ese proceso. No, o sea, que tú consumes estas cosas y desarrollas, no tiene nada que ver. El TDAH viene desde la infancia, o sea, no hay forma de que lo desarrolle siendo adolescente. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase para que les quede mucho más claro, ¿ok? O sea, ahorita de antemano te digo que no, pero luego en la siguiente clase vamos a entender por qué definitivamente no se puede considerar, ¿ok? Muy bien, tranqui. Vamos con... Sí, claro, como dice Virginia, puede aparecer otro tipo de trastornos, pero eso lo vamos a ver entre lo que es la clase que viene y la comorbilidad, ¿ok? Muy bien, cuando hablamos de una interacción gen-ambiente, ¿sí? Hablamos, según este estudio, entre factores genéticos y ambientales en el desarrollo del TDAH. Este estudio sugiere que ciertos factores ambientales, como el estrés prenatal, exposición a toxinas, pueden interactuar con predisposiciones genéticas que aumenten el riesgo del TDAH. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Si tengo un papá que tiene TDAH y encima tengo factores ambientales que pueden aumentar el riesgo, efectivamente, lo más probable es que yo termine teniendo un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Ok? Entonces, los trastornos a nivel de lo que es el TDAH tienen una etiología multifactorial. O sea, no es como que, ya, es porque es genético. No, ya, es porque desintoxicó por plomo. Ya, primero hay que descartarlo, ¿no? Y de eso se va a encargar neurólogo, psiquiatra, de hacer todo este chequeo. A veces no lo hacen, pero ustedes como ahora conocen, usted le puede decir al médico, oye, mire, ¿y por qué no descartamos? Oye, vas a gastar, porque ellos saben, pues, ¿no? También ellos ven ciertos síntomas, te hacen una historia y en base a eso te van a decir qué estudios tú vas a hacerle al chico para más o menos determinar a qué se debe este TDAH. A veces tiene respuesta, chicos, el diagnóstico de dónde proviene y otras veces no lo tiene. Sin embargo, lo que sí va a ser seguro es que lo vamos a identificar. Muy bien. El último factor, no menos importante, no es un factor que genera o induce el TDAH, pero sí es un factor que influye para que la sintomatología se mantenga, disminuya o aumente. ¿Ok? Entonces, factor psicosocial no tiene nada que ver, es decir, el estrés familiar no me desencadena un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero sí puede incrementar mi sintomatología o disminuirla, ¿sí? ¿Cómo va a influir este factor? ¿O qué aspectos, qué cosas influyen para que se dé este factor? Estilo de crianza, estrés familiar, la dinámica familiar que influye en manifestaciones de los síntomas, la pobreza, accesos limitados a recursos educativos, problemas socioeconómicos, de salud, también pueden exacerbar los síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sumándole más trastornos. Experiencias tempranas como las adversas en la infancia, abusos, negligencias de parte de los padres. Todo esto influye en el desarrollo para desencadenar o aumentar la sintomatología de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Cuando hablo de desencadenar, no hablo de que inicia el TDAH, sino se abre paso a un incremento de esa sintomatología. Hipólito, levantaste tu manito. Buenas tardes, más que todo. Buenas tardes.
En una parte decía que también lo que es la pobreza influye y abre paso para que haya síntomas. Esa es Ya mi va. pregunta. Disculpa, no entendí la pregunta. ¿Me repites, porfa? O sea, en una parte que usted dijo, ahí dice que el TH también se influye a través de la pobreza, que abre parte, pero ¿en qué forma abriría parte la pobreza? Ok, incrementa definitivamente los síntomas del TDAH. ¿Por qué? Si hay pobreza, no tienes una buena alimentación, ¿verdad? Empecemos por allí. Quizás no tengas un buen descanso y eso incrementa la hipervigilancia en el cerebro, lo cual va a hacer que quizás su tiempo de ocio sea invertido inadecuadamente, lo cual genera quizás una dinámica familiar no sana, ¿ok? Lo cual puede generar estrés familiar y todos estos aspectos influyen para que la sintomatología aumente. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ok, Chévere. sí. Luz, tampoco tienes acceso a un tratamiento. Perdón, discúlpenme, chicos. Luz, levantaste su manito. Totalmente. Si tienes un diagnóstico, el niño, a ver, que ustedes les den un diagnóstico no significa que ya se solucione, ¿ok? Entonces, si el niño tiene un diagnóstico y definitivamente hay un abandono, por supuesto va a influir. A ver, imagínense si dentro de un niño promedio con un neurodesarrollo adecuado, un abandono influye, como puede también influir, o sea, influye en todos, ¿sí? O sea, básicamente influye en todos. Esto lo vamos a hacer en un ratito. Dentro de lo que es la parte epidemiológica, tenemos entonces que, esto ya lo vimos empezando, entre el 5 y el 7% de niños en edad escolar presentan un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El menos discutido, ¿ok? Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad de tipo inatento, ¿ok? Y el que más resalta o sobresale normalmente en el caso de las chicas es ese mismo, el inatento, ¿sí? La prevalencia varía, pero se estima que es menor que la del TDAH en el caso del inatento. El TDAH de tipo hiperactivo es más común en niños que en niñas, con una relación aproximada de 2 niños, una niña, ¿sí? Sin embargo, se cree que el TDAH de tipo inatento puede ser infradiagnosticado en niñas, es decir, pasa desapercibido, ¿sí? Ya que suele mostrar menos hiperactividad y más inatención. Entonces pasa como que la niña no presta atención, es despistada, es tranquila, excesivamente tranquila, ¿ok? Y esto igual afecta a la niña en su desarrollo. Los síntomas del TDAH cambian definitivamente con la edad. Recuerdan que les hablaba de un proceso de desarrollo a nivel neurológico. Igual, el TDAH también tiene ese mismo proceso, por ende, no va a dejar de cambiar. No es que el TDAH siempre va a ser igual, es imposible. Tiene un desarrollo, solo que su desarrollo es diferente, o sea, su desarrollo es un poco, no quiero decir que más lento, pero sí funciona con un déficit, ¿ok? Aunque muchos niños con TDAH continúan presentando síntomas en la adolescencia y la adultez, definitivamente lo que es la parte de la hiperactividad tiende a disminuir con el tiempo, mientras que los problemas de inatención y organización pueden persistir y esto puede sí desencadenar otra serie de trastornos, ¿ok? Eso es importante que lo tengan en consideración. A ver, vamos a ver si acá les puedo compartir. Quiero compartirles un pedacito de este video y luego vamos a discutir un caso clínico. A ver, acá nos dice Winnie, una consulta, ¿cómo hacer para que la familia en general tenga más paciencia con el paciente con TDAH? Mi recomendación siempre es que la familia completa vaya a terapia, pero yo no lo necesito, no, sí lo necesitamos porque necesitamos comprender a esa persona, necesito drenar la frustración, el estrés y el agotamiento que me pueda generar para encontrar herramientas sanas y poderlo manejar, o sea, trabajar tanto en mí como poder ayudar a la persona que tiene TDAH, ¿ok? Muy bien, les voy a compartir un poco de este video que nos explica cómo funciona el TDAH.
Denme un segundito para compartírselos. A ver acá. Muy bien. Me confirman si logran escuchar y ver. El TDAH no se trata de personas que se distraen por cualquier cosa, sino más bien de un déficit en las funciones ejecutivas del cerebro. Oye, ¿puedes volver a repetir eso que dijiste? Ay, cerebro, es como la quinta vez que te distraes. ¡Ay! Créeme que estoy haciendo mi mayor esfuerzo, pero siento que hay algo en mí que funciona de forma diferente y por eso me cuesta enfocarme. Está bien, ¿desde dónde dejaste de entender? Desde que nací. ¿Es en serio? Bueno, vamos entonces al origen de todo esto, aunque en realidad aún no se sabe con exactitud cuáles son las causas del TDAH. Pero tal parece, hay dos aspectos que desempeñan un papel importante en su desarrollo. Uno es el desequilibrio en los neurotransmisores del cerebro, en especial de la dopamina. Y recordemos que la dopamina está implicada en la regulación del estado de ánimo, en la motivación, en la atención y también regula el sistema de recompensa del cerebro. Y el segundo aspecto tiene que ver con ciertos cambios en la estructura cerebral, en especial en la corteza prefrontal, una región muy importante para el funcionamiento de las funciones ejecutivas del cerebro. Por ello, si juntamos el desequilibrio en los neurotransmisores y los cambios estructurales del cerebro que afectan a sus funciones ejecutivas, junto con ciertos factores genéticos y quizás también ambientales, podríamos tener como resultado el cerebro de alguien con TDAH. No entiendo. ¿Qué no entiendes? ¿Por qué solo tiene 6 pelos? Ay, no, cerebro. Disculpa, no le hagas caso. Bueno, entonces, estos síntomas se pueden clasificar en síntomas relacionados con la regulación de la atención y síntomas relacionados con la hiperactividad y la impulsividad. Así, hay personas en quienes predominan los síntomas relacionados con la atención. Este sería el TDAH de tipo inatento. Hay quienes tienen una predominancia en los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Este sería el TDAH de tipo hiperactivo e impulsivo. Y están quienes presentan ambos grupos de síntomas de forma similar. Este sería el TDAH de tipo combinado. Aunque cabe señalar que muchas veces los adultos con TDAH internalizan la hiperactividad, razón por la cual, aunque son percibidos por los demás como personas tranquilas, por dentro la hiperactividad está expresándose por medio de los pensamientos y de cierta sensación interna de inquietud. Y así, los síntomas se pueden presentar de muchas otras formas. Ahora bien, estos síntomas se explican si recordamos que parte de la causa del TDAH está en el déficit de las Me pregunto si nos habrá llegado algún correo nuevo. Ay, cierto que debo esforzarme en escucharla. Pero es que ya no entiendo de qué habla. Ay, ¿por qué pierdo el hilo de la conversación tan fácil? ¿Esto le pasará a los demás? Ah, caray, siento hambre. Bueno, comeremos cuando ella deje de hablar. Pero ¿cuándo dejará de hacerlo? Mejor sonríe fijo que sí escucho para no extender más esto. Pero, si sus 6 cabellos están al frente, ¿atrás estará calva? Y por ello es que les cuesta tanto sostener la atención. Disculpa, me volví a distraer. Está bien, volveré a explicar. ¿Por qué le dijiste? Ahora esto se va a alargar más. Y me aburro. Es que necesitamos entender esto, cerebro. Bueno, estaba explicando algunos de los síntomas más usuales, pero vamos a explicar TDAH tengan tantas ideas o inicien tantos proyectos, pero no continúen con la mayoría, a veces con ninguno. Ya no me emocionas tanto como antes. Tú ya no me motivas lo suficiente. Hace tiempo que perdí el interés en ti y a ti ni te recordaba. Y este último punto puede explicar la otra cara del TDAH, el hiperfoco, que se trata de una concentración intensa y prolongada en alguna actividad o tema de interés que resulte altamente estimulante o gratificante para el cerebro hasta tal punto que bloquea lo que sucede en su entorno y quizá también pierda la noción del tiempo. Por ello, cuando la persona está en este estado de hiperfoco, le es difícil pasar este enfoque a otra tarea o responsabilidad. Así entonces, el TDAH no se trata de tener problemas para prestar atención, sino más bien de la dificultad para regular dicha atención. Y con esto podríamos finalizar el tema de los síntomas. ¿Entonces ya nos podemos ir? No. ¿Y si mejor nos distraemos viendo memes hasta que ella termine de hablar? Pero quiero seguir escuchando.
Conocidos los síntomas, ahora podemos tener una visión un poco más amplia del TDAH. Ya vimos sus posibles causas y el cómo sus síntomas van llevando a la persona a utilizar ciertas estrategias que no son funcionales, como lo es posponer o evitar una tarea o abandonar algún proyecto. Esto va creando un historial de bajo rendimiento académico o laboral, de problemas en sus relaciones sociales o de otras adversidades, lo cual va lastimando el autoconcepto y la autoestima, a la vez que va alimentando los sentimientos de culpa, frustración, enojo o tristeza. Al mismo tiempo se van formando ciertas creencias y pensamientos negativos sobre uno mismo. Soy un desastre. Lo cual va debilitando cada vez más la motivación y puede acercar a la persona a problemas de ansiedad o depresión, además de también contribuir a que la persona siga utilizando estas estrategias de evitación, postergación o abandono, lo cual termina por contribuir al mantenimiento de este modelo. Por ello, para modificar esta situación hay que comenzar a adoptar otra serie de estrategias y técnicas que permitan manejar los síntomas, así como también modificar estos pensamientos para que su contenido sea más racional y funcional. A grandes rasgos, ese sería el objetivo de la terapia psicológica. Ahora bien, mientras encuentran ayuda profesional, hay algunas estrategias que les pueden ser útiles. A ver. ¿A tu hijo le gusta pasar tiempo frente a la pantalla, jugar videojuegos y ver dibujos animados? Entonces, Lo primero sería comenzar a hacer uso de un reloj para que así el tiempo ya no sea solo una idea abstracta, sino reconocimiento al terminar una tarea, lo logramos. También puede funcionar como recompensa. En este mismo punto, algo que puede enriquecer esa motivación es llevar un calendario o una lista de tareas cumplidas para que hagas un seguimiento de lo que has avanzado. Al observar este progreso, es posible que experimentes cierta sensación de logro que te motiva a continuar. Y esto sería, a grandes rasgos, las estrategias que puedan ayudarte a comenzar a hacer aquello que necesitas hacer. Ay, hasta que por fin. ¿Ya nos podemos ir? Bueno, hay algunas otras cosas por decir. ¿Es en serio? Para reducir un poco las decisiones impulsivas y convertirlas en decisiones reflexivas, puedes probar con primero definir cuál es tu problema de forma clara y concreta, luego evalúa sus posibles soluciones y a cada solución descríbele sus posibles consecuencias, de tal forma que cuando tomes una decisión puedas tomarla valorando dichas consecuencias. En cuanto a la regulación emocional, puede ser de utilidad adoptar técnicas de relajación o meditación, llevar un diario personal para que puedas comprender mejor qué situaciones desencadenan tus emociones e identificar tus patrones emocionales, o también tomar distancia de una situación muy estresante o frustrante. Necesito tomar un respiro para luego volver con una perspectiva más clara y objetiva. Ahora, a lo largo de todo este proceso, también es importante comenzar a identificar aquellos pensamientos y creencias que puedan estar afectando tu estado de ánimo. Soy un desastre y siempre he sido un desastre. Y también aquellos pensamientos que puedan estar reforzando las estrategias que buscamos modificar. Como aún tengo tiempo, pospondré mi tarea para los últimos días. Cuestiona la utilidad de dichos pensamientos y adopta alternativas más funcionales. No somos un desastre, tampoco somos un fracaso. Solo no teníamos las herramientas adecuadas para hacer las cosas. Utilizaré otra serie de estrategias para cultivar mis objetivos. Recuerda que todo lo visto aquí requiere de práctica y paciencia. A medida que vayas aprendiendo a organizarte, comenzarás a disponer de tiempo libre que podrás ocupar con otras actividades gratificantes para ti, lo cual te ayudará a mejorar tu estado de ánimo y con ello a cultivar la motivación. Pues acepto que eso de las recompensas me parece algo muy útil. Eso es bueno. ¿Y qué otras cosas te parecieron útiles? ¿Habían más cosas? Me lo imaginaba. ¿Puedes volver a repetir todo desde el principio de forma resumida y a la vez detallada pero sin explicaciones? No. Cerebro, yo tomé apuntes porque sabía que te ibas a distraer en estos temas. Ay, pero qué humano tan agradable eres. Ten una recompensa. ¿Gracias? Sí. ¿Y ahora qué haces? Me emociono por todas las recompensas que me darás cada que completemos un objetivo. Eso. Probablemente solo te felicite y ya. ¿Es en serio? Sí, porque ahora que lo pienso, nunca he reconocido lo que hemos logrado. ¡Qué reflexión tan emotiva! Pero quiero algo más. Bueno, un capítulo de tu drama coreano favorito por cada objetivo completado. Lo tomo. Yo soy profe de infantil. Ok, muy bien. A ver, ¿qué nos queda de este video comparándolo con lo que hemos hablado en la primera y en la segunda clase?
A ver, Luz, tienes tu mano levantada. ¿Puedes abrir tu micrófono, Luz? Ok, ¿qué rescatamos del video que guarda relación con la primera y la segunda clase? La falta de concentración y el trabajar en actividades por el focus, ¿ok? A ver, Luz, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho, mi corazón. Bueno, aparte de que se concentra mucho, no le gusta como que le estén repitiendo tanto, porque eso no le da como esa sensación de felicidad. Ok, Aparte de que tiene que repetirlo otra vez, entonces eso lo aburre, lo pone como estresado. ok. Entonces como que le cansa, ¿no? Sí, Ok, ok, ok. Muy bien. y le gusta que lo elogien mucho, que le den algo que lo motive y que tenga su recompensa al final, cuando logra algo. Ok, muy bien. ¿Qué más podemos rescatar del video? A ver, chicos, ¿qué más? Ana. Andilay, perdón. Hola, buenas noches. Buenas Bueno, noches. la parte que creo que más, digamos, me tocó fue cuando hablaban este tema un poco emocional, de esos pensamientos que en algún momento pueden llegar a, creería yo que incluso a definir ese estado de ánimo de que no puedes hacerlo, de que eres un fracasado, o estas palabras que poco a poco o bien se las han dicho o simplemente se las van creyendo, esos pensamientos que vienen por creer que valen menos o que su autoestima está por debajo, por dejar las tareas a último momento o por creer que, como lo decían allí, que eran unos fracasados y que no podían llegar a alcanzarlo. Creo que, bueno, esa parte del tema de las emociones también es súper importante en el TDAH. Muy bien. ¿Qué le dice quién? Porque tú me dices, o sea, nos mencionas que le dicen. ¿Cómo así? Según lo que entendí, puede ser incluso, yo soy docente, ¿no? Pero malo que lo digo, puede ser incluso un docente, pueden ser sus compañeritos de clase, incluso otros cuidadores, padres de familias, que de pronto, por compararlos, hasta por ser hermanitos, es que tu hermano a esa edad hacía tal cosa y tú no te concentras, no haces esto, no puedes recoger o no puedes alcanzar X cosa, alguna destreza, ¿ya? Okay. Entonces es como que esas pequeñas palabras que parecieran que no están quedando de pronto en su cerebro porque no está prestando atención o algo, realmente sí, y por eso es que luego todas estas palabras o todo esto que les van diciendo, los van llenando de estos prejuicios y de pensamientos que creería yo que les bajan la autoestima, hasta el punto de creer de que en verdad no pueden lograr hacer alguna tarea porque no la hacen igual que su compañerito o igual que un hermano. Ok, fíjate, efectivamente algo que tú mencionas acá y quiero que se lo lleven todos bien presentes. Y sí, definitivamente todas estas cosas que ellos van escuchando, que ellos mismos se van diciendo en base a las reacciones, a veces no verbales, sino nada más a través de la comunicación corporal, en el colegio, en la casa, en lo social, hacen que ellos tengan, digamos, una alteración en su autoconcepto y esto afecta lo que es la parte de su autoestima, ¿ok? Muy bien, chicos. Me gustaría invitarlos ahorita a que podamos discutir un poquito sobre este caso clínico. Voy a hacer una prueba, quiero que sean sinceros todos. Levanten la mano aquellos que saben utilizar, en este caso, el Zoom, cuando se les deriva a un grupo y que realmente van a poder intervenir. Levanten la mano quienes sí pueden pasar a ese grupo para yo tenerlo en consideración para ubicar si hacemos esa estrategia o hacemos otra, porque me interesa que ustedes interactúen. Finalmente, de allí es de donde se va a extraer el mayor conocimiento. Levanten la manito y déjenlas arriba para yo poder saber la cantidad de personas.
Ok. Bueno, vamos 18. A ver. Si se les baja la manito, vuélvanla a subir porque quiero tener idea de 92 personas, ¿cuántos están dispuestos? Sí, somos pocos. Ya, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Si es que somos muy pocos, que pueden hacer la dinámica. 20 nada más. Me interesa que todos escuchen realmente. Bueno, nada, voy a bajar las manitos. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Necesito tres personas que levanten, las tres primeras personas que levanten la mano para que me ayuden a leer el caso clínico y luego les voy a dar la siguiente pauta. Ojo que así se trabaja con las personas con TDAH, ¿ya? Entonces tenemos a Katherine, Andilay y Tatiana. Katherine, vas a comenzar leyendo, ¿verdad? Lo que son los datos del chico hasta motivo de consulta. Andilay, vas a leer lo que es la historia clínica y la salud general. Y Katherine, vas a leer comportamiento en clases y evaluación psicológica. Lo único que tenemos de evaluación psicológica. Mer, tú levantaste la mano, porfa, cuando ellos terminen, me levantas la mano para darte el pase a ti con la siguiente indicación. Comenzamos. Ok. Descripción del caso. Nombre, Juan Pérez. Edad, 8 años. Sexo masculino. Grado escolar, tercero de primaria. Motivo de consulta. Los padres de Juan lo traen a consulta debido a dificultades para seguir el ritmo de la clase y una excesiva inquietud psicomotriz. En casa evita hacer los deberes y necesita supervisión constante para complementarlos. Ok. Ok, sigo. Historia clínica. Nacimiento, nació a las 40 semanas con un peso de 3 kilos 300 gramos tras un parto vaginal a término, no instrumentado. No precisó reanimación ni incubadora. Desarrollo. Desarrolló el lenguaje sin problemas y es muy interactivo con la gente a su alrededor. Aprendió a leer sin dificultades y su lectura sigue avanzando bien. En salud general, no tiene antecedentes de enfermedades graves ni hospitalizaciones. No presenta tics ni problemas serios del humor. Okay. Evaluación en el colegio. Rendimiento académico. Juan ha tenido problemas para seguir el ritmo de la clase desde primero de primaria. Sus notas han empeorado y le cuesta mantener el nivel. Muy bien. ¿Quién continúa? Tatiana. Comportamiento en la clase. Es inquieto, se levanta constantemente, interrumpe a los compañeros y al profesor y contesta sin dejar que se acabe la pregunta. Le cuesta seguir instrucciones que tienen varios pasos. Interacción social. Se lleva bien con otros niños, pero no mantiene amistades a largo plazo. Cambia frecuentemente de intereses y actividades. Muy bien. A ver, Jennifer, vamos a darte el pase para que leas la evaluación psicológica. Evaluación psicológica. Cociente intelectual de 103, cociente intelectual verbal de 104 y cociente intelectual no verbal de 102. Comportamiento. Muestra una excesiva inquietud psicomotriz y dificultades para mantener la atención en las tareas escolares y en casa. Ok, muy bien. Ahora, por allí creo que era Miri que había levantado la mano y le dije que me volviera a levantar la mano, ¿cierto? Mer. Ya, Mer, cuéntanos tú de lo que han leído las chicas. ¿Qué cosas faltan dentro de esta historia, dentro de esta recolección de información para poder decir, oye, por acá va el factor que puede influir en el TDAH del niño?
O sea, ¿qué datos necesitamos? Porque los que tenemos, ¿te sirven para un diagnóstico realmente? No, no sirven para un diagnóstico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque falta la evaluación neurológica. Falta la evaluación neurológica, pero solamente falta eso. Miss, también. Adelante. Antecedentes también, antecedentes familiares. Un test. Un test. Un test. ¿Qué más falta? Creo que falta información prenatal, perinatal. Perfecto. Como dijo la compañera también, antecedentes familiares, por si alguien ya tuvo este tipo de trastorno. Y también lo que son análisis clínicos. Una prueba mental también podría ser. ¿Una prueba qué? Una evaluación mental. Información neurológica. Análisis clínicos, Miss. Ok. Pero si yo soy psicólogo, ¿verdad? O sea, sí, efectivamente lo voy a derivar, ¿no? Al neurólogo. Pero si yo soy psicólogo, antes de la prueba, el test psicológico, antes de eso, ¿qué tengo que hacer? Una entrevista. Ok, Claro, acá nos dice una entrevista. La impresión diagnóstica con la entrevista. La impresión Una evaluación. Una evaluación. Tiene que haber una evaluación. Ok, tiene que haber una evaluación, pero antes de la evaluación tiene que haber algo. La que entrevista. es justamente algo que se llama entrevista. Entrevista. Exacto. Tengo parte de la entrevista acá, pero estos datos no me son suficientes. ¿Por qué? Si yo comienzo a descartar, de acuerdo a los factores que hemos visto, el niño está dentro de las semanas adecuadas, tiene un peso adecuado, ¿verdad? Su parto fue a término, fue un parto normal, no instrumentado, quiere decir que todo estuvo bien dentro del proceso, pero yo no sé si la mamá consume drogas, si consume alcohol, si el papá consume drogas, si el papá consume alcohol, no sé si tiene algún hermano. La anamnesis. ¿Ah? Anamnesis, los antecedentes. Exactamente. Un diagnóstico familiar. Exacto. La anamnesis primero. No, no es un diagnóstico familiar, es una entrevista que en psicología le llamamos anamnesis. 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 Sí. Desde un principio para poder saber. Dentro de la historia médica, dentro de la historia clínica, nosotros, ¿qué vamos a buscar? Vamos a explorar todos los antecedentes de este niño, antecedentes en cuanto a lo que es la parte de salud, antecedentes familiares, antecedentes psicológicos, todo. Tengo que averiguar de sus antecedentes, incluso académicos. Yo tengo que conocer su historia escolar, porque si esto no se presenta más que en casa, yo tengo que dudar del diagnóstico, ¿ok? Entonces, por allí, si a mí me dan estos datos, yo comienzo a explorar toda la historia real del niño. Ah, ok, con razón que a veces el psicólogo me pide ir más de una vez, porque en 45 minutos no da tiempo. Definitivamente no da el tiempo para ver todo ello, ¿ok? Aparentemente acá el niño debería funcionar bien con todos los datos que me han dado, ¿sí o no? Exacto. Debería funcionar bien. Entonces, si yo tengo este caso, me llega este caso, yo exploro, ¿verdad? Dentro de otras cosas, aplico test y todo lo demás. Si resulta que no encaja para un TDAH, ¿qué otro tipo de trastornos creen ustedes que yo podría comenzar a descartar? Autismo. El niño tiene interés social. Quizás solamente hiperactividad, Miss. O déficit de atención solamente. Acá dice que el niño se para mucho de sus días, entonces puede ser hiperactividad. A ver, les pregunto, si el niño no tiene TDAH, ¿cómo diagnostico hiperactividad? ¿No puede haber un niño que tenga hiperactividad y no todo TDAH? No, no hay diagnóstico que sea solo hiperactividad. Recuerden lo que les vengo diciendo desde la primera clase.
puede A ver, ser algo, el TCC conductual, cognitivo conductual. Ok, escuchemos, vamos por partes. Dice Virginia, ¿puedo descartar un trastorno de conducta? No, lo que estaba diciendo era lo de los test. Se deben de hacer test especializados para cada condición. Eso me refería. Sí, pero el puede test tener déficit de atención, entonces. Déficit de atención sí puede tener, solamente tampoco no. puede tener déficit de atención si no tiene TDAH. Ya, perdón, doctora. Adelante, Soraya. Sí, yo pienso que cuando el niño o la madre no se acerca a la institución, entonces, pero se ve los síntomas según el DESE, que no, porque hay un psicopedagogo, lo tiene que evaluar, ¿no? Porque en mi institución sí hay un psicopedagogo y él evalúa, entonces él pone no asociado a la discapacidad, ¿no? Pero tiene los síntomas, entonces, pero, o sea, no le ponen que no tiene carnet porque la mamá no ha sido... no, el TDAH no está asociado a ninguna discapacidad, mi amor, solamente el autismo. El TDAH no entra al CONADIS, el TDAH no tiene nada que ver con eso. A ver, vamos a centrarnos acá. Yo sé que se las puse difícil, lo hice a propósito, ¿ok? Es que así aprendemos. Puede tener un problema de conducta, Miss. Puede tener un problema de conducta. Puede tener un problema emocional o de conducta. Hipólito, ¿querías decir algo? Repito otra vez la pregunta. Ok, muy bien. De pronto... Sí, Andy Lai, te escucho y luego le repito la pregunta a Hipólito. Lo digo por un caso reciente, ¿no? Que conozco, bien cercano. De pronto, leyendo que el niño ha logrado leer sin dificultad, que su lectura está avanzando bien, o sea, que prácticamente podría decirse que sus destrezas las alcanzó bien y a tiempo. Sin embargo, si dicen acá que ha tenido problemas para seguir el ritmo de la clase y que sus notas han estado empeorando. Las altas capacidades no siempre son sinónimos de salir bien y que en todo tiene que ser el niño excelente. Incluso en muchos casos de altas capacidades vemos que los niños no tienen sus notas no son las mejores, pero no porque no puedan lograrlo ni no sepan, no manejen los contenidos, sino por un tema de pronto de aburrimiento o de conductual. No sé si de pronto eso también podría darnos alguna luz. Por supuesto, podríamos tener la hipótesis para poder descartar eso que tú mencionas. Ahora, por 5, ¿no? Por acá, Virginia nos lanza el adelanto de la siguiente clase. ¿Pueden creer ustedes eso? Virginia nos dice por acá, pueden revisar el DSM-5. Efectivamente. Como profesional tenemos que basarnos en el manual de diagnóstico clínico. De todas maneras, ¿ok? Eso no significa que el niño cumpla toda la sintomatología. Entonces, si tenemos un niño que no cumple toda la sintomatología, podríamos decir que el niño presenta síntomas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad y tenemos que seguir explorando realmente qué pasa con este chico. Porque si este chico viene presentando esta conducta, no es una conducta que se presenta desde la infancia, yo tengo que explorar si el niño ha vivido algún trauma y eso no siempre se consigue en la primera y en la segunda sesión, ¿ok? También podría ser un problema psicológico, o sea, como usted lo dice, un trauma que vivió o algo que le impactó en su vida, que pues por eso bajó de calificación, empezó con que es inquieto, se levanta constantemente, interrumpe a los compañeros y cosas así, porque pues también puede ser que quiera llamar la atención. Podemos hablar de una necesidad propia, precisa, por un cambio, por una situación que el niño está presentando, por negligencia de los padres. O sea, realmente es un caso, como les digo, se los he dejado en el aire, difícil, sí, parece sencillo, porque cualquiera ve y dice, ay, no, al niño no le pasa nada, solamente, no, pero el niño tiene un buen CI, no tiene un problema cognitivo, o sea, tiene un buen IQ, y puede relacionarse, como por ahí decía una compañera, puedo explorar, puedo crear mi hipótesis terapéutica de que el aburrimiento puede conllevar a la desatención, entonces propiamente no es inatención.
Es la desatención viene dada porque hay una desmotivación, dado a que no se satisfacen las necesidades del niño. También pasa en los niños con altas capacidades. Ciertamente puede haber ese efecto rebote y afecta el estado emocional, y este estado emocional afecta la atención del niño. ¿Ok? Entonces, la pregunta va de esto. ¿Es sencillo siempre diagnosticar un TDAH? No, no es sencillo, Miss. No, Miss, no es así. Profe, No, no pero es- Lady, tanta vuelta para llegar a que no es sencillo diagnosticar. Sí, porque a veces creemos que si yo llevo a mi chico simple y sencillamente a una consulta con el psicólogo, él ya me tiene que decir que el niño tiene o no tiene. Y no es así. Virginia, ¿o es colega o estudia psicología? Virginia, coméntanos. Soy licenciada en psicopedagogía. Ah, ya ves, aquí está. A ver, muy bien, chévere. Entonces, Miss, una preguntita, Miss. Coralay, sí, te escucho. Sí, Miss Caroline, Miss. Miss, leyendo acá el caso, se parece, no, quizás no puedo decir lo que es tal cual, pero se parece al caso un poco de mi hijito de 7 años, que está cursando el segundo de primaria. Él, desde que era muy bebé, o sea, se le veía un rasgo de hiperactividad, ¿no? Caminó a los 9 meses y, como dice la lectura ahí también, como dice el caso clínico, aprendió a leer muy rápido solo, se podría decir. Ok. Y aprendió a escribir solo y aprendió a sumar solo prácticamente, y esto porque, bueno, yo también estaba estudiando y como veía que él solito se desenvolvía, lo único que hice fue apoyarle y le compré pues hay algunos afiches que se pegan a la pared de las vocales, de los números y todo, y comencé a empapelarle la casa. Entonces así él fue avanzando y cuando veía un día en el carro ya estaba leyendo, o sea, la verdad que para mí fue bastante sorpresa. Pero el problema fue que cuando él ingresó al inicial, se aburría demasiado rápido porque lo que le enseñaba la profesora ya se lo sabía, a tal punto de que en inicial ya no quería ir. Entonces yo le cambié a otro colegio donde pues sea un poquito más, ¿no? Un poco más aplicado, se podría decir, y bueno, de todas maneras él se aburría. Y como que, o sea, lo que le daba la profesora se aburría y se paraba de su silla, y es donde ahí comenzó a pararse de la silla, ¿no? Y me llamaban porque el niño se paraba muy rápido de la silla. Y yo le llevé a hacer sus análisis, pues, ¿no? Porque la profesora me lo pidió, y cuando supuestamente lo vieron al bebé, para el psicólogo me dijo, señora, además en Alegres su hijo tiene muchas habilidades, que todo bien con él, que el único es el problema de la conducta, pero la vuelta cuando le llevó al colegio, la persona se volvía loca con mi hijo, le volví a llevar a otro psicólogo para ver pues que alguien me diga un diagnóstico o algo, igualito otra psicóloga me dijo lo mismo, y ahora le he vuelto a llevarlo a otro, ya uno más completo, y está en ese proceso, ¿no? De sacar un diagnóstico, pero yo lo veo a mi hijo con todo, o sea, con todos los rangos del TDAH, pero no lo quiero decir hasta que salga del mismo profesional, ¿no? Ok. Eso quería compartir. Ok, ¿y qué adicional al caso que es similar, como tú dices, que hay cosas que te hacen recordar a tu hijo? ¿Qué adicional observas tú en tu hijo que acá no está? Al adicional, a ver, podría observar en mi hijo que es demasiado creativo. Ok. Es demasiado creativo, podría decir demasiado creativo, que salió desde el desde el año y medio, sin exagerar. Y yo le compraba, pues, como veía que era así, con cualquier cosita que le dabas en su mano, te hacía algo que, maravillas. Entonces yo le comencé a comprar así en Lima, comencé a comprarle, y me armaba cosas, pero que yo me quedaba muy sorprendida. Entonces es demasiado creativo. Eso podría agregar. Ok, es demasiado creativo. ¿Algún otro aspecto? Y hablador. Y ok, porque la creatividad, digamos que no está dentro de la sintomatología como tal, sino que es una habilidad que encontramos en la media, o sea, en la mayoría de las personas con TDAH. Entonces, lo de hablar en exceso sí puede ser una parte de un síntoma. Ok, muy bien. Hasta por los codos, Miss. Perfecto, Ya, perfecto. Gracias.
Perfecto. No, excelente. De verdad tengo que felicitarlos. Tengo que felicitarlos porque, mira, han entrado casi todos. Adicional a que han ingresado casi todos a la segunda clase. Yo espero que igual sea en la siguiente clase, porque la siguiente clase es la que a ustedes más les va a gustar. ¿Y por qué me dice que es la que más me va a gustar? Lady, ¿por qué dices eso? Porque vamos a hablar, ahí sí, Virginia. Adivina de qué vamos a hablar, Virginia. El manual DSM-5. Vamos a hablar de la sintomatología. Y como buena psicóloga, ay, pero mira, se lanza flores ella solita, por supuesto, chicos, tenemos que lanzarnos flores. Entonces, como buena psicóloga, nos vamos a basar en el manual de diagnóstico clínico vigente, ¿ok? Vamos a tener un sustento por ahí, unas cositas un poco free, pero vamos a usar el manual, sí o sí. Y ese es en el que nos vamos a basar siempre. Esa es la Biblia del psicólogo y del psiquiatra y del neurólogo, ¿ok? Muy bien. Chicos, quiero escuchar a Winnie, que tiene su manito levantada hace rato. Tatiana también. Puedes abrir tu micro, Winnie, y luego Tatiana. ¿Tienes preguntas o aportes? Buenas noches, primeramente buenas noches con todos y gracias por la oportunidad. Mi consulta es la siguiente. En realidad, Winnie y yo somos madre e hija, pero estamos utilizando las dos porque tengo un niño de 12 años que hace poco recién la neuropediatra le ha diagnosticado TDAH, ¿no? Pero mi consulta es la siguiente. No sé cómo trabajar con él el tema de las tareas, porque a veces no me copia todo, entonces tengo que estar con las otras mamitas, llamándolas, pidiéndoles fotos, cuadernos para que complete las tareas también, o sea, no copia qué tarea debe hacer. Y bueno, el problema lo ha tenido siempre. Cuando yo la llevaba a la psicóloga o al psicólogo, siempre me decían que solamente era problema de conducta, pero ya la ha tenido que ver una neuropediatra para que pueda diagnosticar que tiene TDAH leve. Y ahora me ha mandado terapias de conducta y terapia de concentración y atención, es lo que me ha recomendado. Solo que yo estoy esperando pues que me den turno para que me puedan dar la terapia aquí. Bueno, nosotros estamos en Huacho y acá tenemos un centro de salud mental donde pueden brindarnos esa terapia, ¿no? Ya. Entonces, yo quería que me pudiera ayudar en algunas recomendaciones que puedo ir haciendo de repente. O sea, de todas maneras tienes que trabajar terapia de atención y concentración, mi vida, sí o sí. Ahora, recomendaciones como tal, tics que vamos a dar específicos, se van a dar en la última clase, ¿ok? ¿Por qué? Porque me interesa como que, primero, bueno, ya conocimos algo tipo, un poquito, bueno, qué es el TDAH, ¿no? O sea, qué concepto específico se le da. Por acá hemos conocido los factores, a qué se puede deber el TDAH. Ya sabemos que es multidisciplinario, que es multifactorial además. Y ahora luego en la siguiente clase vamos a hablar de los síntomas específicos, ¿sí? Bueno, pero ya yo tengo el diagnóstico, pero es importante igual que yo pueda identificarlo y reconocerlo, síntoma a síntoma tal vez, ¿no? De allí vamos a encontrar y vamos a conocer la comorbilidad que guarda relación con la cantidad de trastornos que se puede dar en conjunto en una misma persona y también de qué otros trastornos tengo que diferenciar el TDAH. Y luego en la última clase cerramos con las recomendaciones, ¿sí? Uy, pero es que no estamos en terapia para finalizar con las recomendaciones. Pues sí, lo vamos a hacer de esa manera, con estructura, mis amores, ¿sí? Yo tengo un problema. Muchas gracias. A ver, ¿cuál es tu problema, mi amor? Verá, es que yo estoy terminando ya la carrera de licenciatura, yo soy de Ecuador. ¿Ya? Entonces, el profesor nos mandó a hacer, dentro de nuestra tesis, lo que es
lo que es el diagnóstico grupal y el diagnóstico de un niño con problemas de aprendizaje. Dado que, y me lo mandó para 10º de educación general básica superior. Dado que ahí en ese curso había una niña de 17 años que tenía o presentaba este problema de TDAH, la retiraron, entonces ya no hay niños así con ese problema. Habían problemas de conducta, pero no, pero son chicos que son mimados y todas las madres les aguantan todas sus malcriadas, digo yo. Entonces, pero de ahí niños con problemas de aprendizaje no, vaguitos sí, pero de otra cosa no. Ahora yo me cogí ese caso porque no había y la niña la retiraron. Yo pregunté al psicólogo, al psicopedagogo de la institución y él me dijo que la niña, la madre, como yo le dije antes, yo tengo este problema porque no sé cómo hacer para la universidad porque ya tengo que sustentar después de unas 2 semanas. Y tenemos que presentar esta semana, todo eso. Entonces, mire, yo me siento feliz porque estoy aquí y la verdad es que yo me sorprendo de muchas cosas que yo no sé. Entonces yo sé que yo presenté mi tarea y yo sé que, es más, yo creo que omití esa parte porque no me di cuenta. Y la verdad es que no, creo que ni la puse. Pero como el profesor me está esperando esta semana, que todavía tenemos que ya terminar prácticamente hasta el 6, tenemos que terminar a todo el 6 de abril. Entonces yo estoy desesperada, no sé qué hacer, por favor, porque no sé qué voy a poner. Corazón, pero es que me estás hablando de algo completamente distinto, de una u otra manera. Me estás hablando de... Porque él me dice, el doctor me dice, el psicopedagogo... Mi vida, escúchame, un ratito. Me estás hablando de algo a nivel de aprendizaje, ¿ok? Me estás hablando de un trastorno de aprendizaje. Entonces, que ese trastorno de aprendizaje pueda tener TDAH es otra cosa. Pero si me hablas de un trastorno de aprendizaje, yo no te puedo dar una recomendación cuando no conozco el caso. O sea, no, el psicopedagogo dijo que la niña tenía TDAH no diagnosticado porque, como le dije, la mamá... ¿Y cómo el profesor sabe que la niña tiene TDAH no diagnosticado si él no es psicólogo, ni es neurólogo? Yo no sé, porque la verdad es que no sé si realmente... Empecemos por allí, porque es una falta de ética profesional el docente, claro, o sea, que yo emite estoy mal. Por eso una yo impresión diagnóstica cuando no está preparado para ello. Entonces yo estoy preocupada porque, mire, yo no sé qué voy a hacer, porque la verdad es que yo sí quisiera que me ayude, porque es todo un año que yo he estado pagando y yo me siento muy mal, porque considero que eso no es lo correcto, no sería como honesto de mi parte, porque yo no tengo, estamos en vacaciones. Te pregunto, ¿es un caso hipotético que él te ha dado o es un caso real? No, claro, nosotros no tenemos que nombrar a la persona, solo tenemos que, se supone que... O sea, mi pregunta es específica, corazón. Es real. Ok, es un caso real. ¿Tú trabajas o haces pasantías allí donde él está? No, yo trabajo allí. Ok, ¿y eso es para tu tesis? Sí. ¿Tu profesor es psicólogo o solo es docente? No, él es de terapia, nada más creo. Porque ya va, espérate. Tienes que primero preguntarle, profe, o sea, yo quiero saber si usted es docente y si no, tendrías que irte con las autoridades de la institución para validar. No quisieron ayudarme, dicen que eso es prohibido y no se puede dar y no... No se puede dar lo que él te está pidiendo, con más razón. Entonces, ¿yo cómo hago? Porque yo tengo un ejemplo que nos enseñó el profesor, pero mis compañeras dicen que sí le han ayudado, pero claro, no dan los nombres, pero Mi sí... vida, discúlpame, yo te quiero ayudar, pero tenemos, como les digo, o sea, me encantaría ayudarte, pero es algo en lo que no te puedo ayudar, ¿me entiendes? O sea, no te puedo mentir, o sea, ¿en qué te voy a ayudar? No tengo opción de ayudarte, ¿sí? Ahora, algo importante por acá Marianela comparte un texto, ¿no? Algo importante, chicos, ¿sí? En este caso, sí o sí, bueno, por acá Marianela coloca algo que es profesional en salud mental y neurodesarrollo, psiquiatra infantil, neurólogo, ojo, acá nos estamos escapando el psicólogo sí puede diagnosticar, chicos, eso es importante que lo sepan, más, sin embargo, el psicólogo no puede medicar, eso es distinto.
Una cosa es el diagnóstico y otra cosa es la medicación, ¿ok? Mi corazón, lo único que puedes hacer allí es buscar la manera de ver qué solución darle con el ente regulador, buscar las 1000 maneras o irte a otro lugar para que puedas ver eso, porque, o sea, quisiera ayudarte, pero es algo que escapa de mis manos y no guarda relación con nuestra, por más que te digan, no, a mí me pueden decir, tiene TDAH, yo estoy segura porque he tenido 1000 alumnos en la vida, perdóname, pero no estás apto para diagnosticar, no podemos etiquetar, o sea, así de sencillo. No, que yo doy terapias, ok, das terapia porque das terapia, o sea, tenemos que profundizar. Les digo, una anécdota, he tenido pacientes que han venido a mi consulta, oye, mira, ¿sabes qué? Yo soy psicólogo, egresada en una universidad en Venezuela, actualmente tengo mi colegiatura acá en el Perú, felizmente, un éxito, y he tenido pacientes que me han dicho, ¿sabes qué? Yo quiero ver tu título. Acá está. A ver, pásame tu código de colegiatura habilitada. Acá está. ¿Me entienden? Porque eso es algo que tiene derecho la otra persona a tenerlo, chicos. Es importantísimo. Muy bien. Ya nos quedan solo 5 minutos. Me gustaría, por favor, que me puedan decir qué aprendieron. Mía, que querías intervenir, qué aprendiste de esta clase y cómo relacionas esta clase con la anterior. Cuéntanos. Disculpe, licenciada, en realidad quería hacerle una consulta, pero no sé si se podrá por el tiempo. Lo que pasa es que ya yo le comento como mamá, porque tengo un pequeño de 6 años. Desde los 2 años, mi hijito, yo lo he llevado a la neuropsicóloga para realizarle un diagnóstico porque veíamos un tema de que caminaba en puntita. Entonces, en primera instancia fue un diagnóstico presuntivo de autismo. Pasando el tiempo, fue en los 3 años, empezó a bajar. Mi hijito llevó terapias durante todo ese tiempo que le mandaron y luego empezó a más relacionarse con el TDAH. Ahora mi hijito tiene 5 años, aproximadamente hace un año le han diagnosticado Asperger, pero yo y las psicólogas que lo ven, en realidad más se toma un diagnóstico de TDAH. Lo que quería entender, ¿por qué cuando va al neuropsicólogo, mi hijo ha ido al neuropsicólogo, ha ido al psicólogo pediátrico y siempre cuando está ahí está súper tranquilo y cuando está con sus terapeutas está súper tranquilo, comparte, hace caso, sigue las indicaciones, se sienta, pero cuando está en el colegio o en otros lugares, los estímulos obviamente son diferentes, pero su conducta es totalmente, o sea, cero. Ahora, aumentando a ello, dentro del salón hay 4 niños, bueno, un niño con diagnóstico presuntivo, un niño con autismo y otro niño con TDAH dentro del salón de inicial de 5 añitos. Entonces, lo que yo necesito saber, porque mi hijo cada vez que, ahorita está con un diagnóstico de Asperger, es lo que la neuropsicóloga me lo ha dicho. Ok, el Asperger es autismo, mi vida, ¿ok? Empecemos por allí. Es sencillo, dentro de la consulta no tiene la sobreestimulación auditiva y visual que puede encontrar afuera. Entonces, es un claro ejemplo de por qué quizás él se desregula con mayor facilidad en otros contextos, ¿ok? Aparte de que tiene una estructura, tiene una rutina, eso le ayuda, ese rapport, esa estructura le ayuda. A los niños, tanto con TDAH como con autismo, requieren sí o sí una estructura, ¿ok? Puedes evaluar si tiene hipersensibilidad auditiva. Bueno, el aspecto visual no en todos lados va a ser, no lo vas a poder controlar, pero de repente en el colegio, en el salón, puede ayudar un poco el hecho de que el docente disminuya la cantidad de factores visuales que tenga en el aula. Claro, justo licenciada, son 8 niños, de los cuales 4, como le comento, tienen diagnósticos. Y hay uno con TDAH que es mayor, que se observa y es un poco mayor al de mi hijo, por un grado mayor a mi hijo. Entonces, eso también influye mucho a que todas sus terapias, o sea, en vez de que mejore, pueda disminuir su avance,
Disculpa, repíteme de nuevo, porfa. Lo que le comentaba era de que dentro del salón de mi pequeño hay 8 niños, de las cuales 4 tienen diagnóstico. Y lo que quería saber, ¿eso influye en que mi hijo, todo lo que haya avanzado, retroceda? Sí, son 8 y 4 son neurotípicos y 4 son neurodiversos, o sea, igual hay inclusión, hay integración con otros, hay distintas realidades, ¿no? No tendría por qué, sino más bien es el tema de la estructura dentro del salón, cómo lo maneja la docente, ¿ok? Eso es bien importante porque no podemos hablar de inclusión cuando queremos que haya, que haya la menor cantidad posible de neurodiversos en un aula, ¿no? O sea, la idea es que ellos, dentro del contexto social, con otros neurodiversos y con personas neurotípicas, se puedan desarrollar igual, ¿ok? Y el sostenimiento de la conducta se va a trabajar acompañado de las terapias. Ok, muchas gracias. Una acotación. Los niños con autismo, ya sea en esta ocasión con autismo leve, que está considerado el Asperger, usualmente también ellos pueden avanzar y luego de ello también pueden tener retrocesos. Todos los niños con autismo presentan esa característica, así es. Sí, y eso es algo usual que hay en ellos, entonces puede ser eso también un factor de que... Lo que puede estar ocurriendo. Ok, sí. Sí, definitivamente, mi corazón, así es. Sí puede darse lo que nos comenta Marianela, muy buen aporte, Marianela, excelente. Ven como 85 oídos, no 85 no, el doble, todos tenemos 85 pares de oídos, pueden escuchar mejor. Soraya. Sí, yo escribí ahí diagnóstico presuntivo, me dijo el psicopedagogo. O sea que como no se entregó un carnet, entonces se presume, pero no es algo que se diga que es eso, sino que tal vez por algún síntoma que la niña pudo haber tenido, entonces por eso, pero no es que él dijo que era, sino que algo presuntivo. Así fue que me dijo, yo me había olvidado. Ahorita escuchándola a la señorita que estuvo hablando, ella dijo diagnóstico. Claro, igual, o sea, que te hable de un diagnóstico presuntivo, o sea, sí o sí mi corazón tiene que él tener bases para hacer una presunción de diagnóstico incluso, ¿ok? Entonces, tienes que ver bien el caso, tienes que informarte bien y de todas maneras no podría tampoco ayudarte hoy. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una estructura dentro del taller, ¿ok? Yo no puedo saltarme la estructura porque tenemos a 90, 80 personas acá que quieren también aprender bien y tenemos que ir paso a paso, como te digo, ¿sí? Yo encantada. Y todo lo que te llevas de acá, si te ayuda, bacán, súper, pero tenemos que manejar la estructura, ¿sí? Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado. Gracias. Tranquila, mi corazón. Espero que puedas solucionar. Conversa. Por ahí una recomendación que te dio una de las chicas fue que conversaras con... acá colocaba Marianela algo de lo que te decía, te recomiendo que hables con tu tutor y pidas cambio de caso de estudio. Tal vez eso lo puedes hacer, puedes intentarlo, ¿no? O sea, no hablo de que no pueda ser con TDAH, puede ser un caso con TDAH, pero si él te da un caso, ok, de repente que te justifique. No me dio ningún caso. Me dijo que yo vea qué caso puedo poner ahí. Entonces, no Sí, le puse incluso la hoja, no le puse. Claro, o sea, igual ayudarte es algo complejo, mi vida, porque tú me hablas, o sea, a ver, quiero que comprendas. Tú me hablas de necesito que me ayude con este punto que es para mi tesis, que, o sea, es imposible hablarte en 5 minutos, incluso en 1 hora de eso. O sea, tendríamos que revisar qué has tratado con tu tesis, qué es lo que has visto, o sea, son muchas cosas y por eso muchas veces tienen que tener un tutor de tesis, ¿ok? Muy bien, chicos. A ver, les cuento, yo cuando hice mi tesis, pucha, me ha tocado pagar, yo he hecho mi tesis yo misma, no pagué para que me ayudaran con la tesis, sino que pagué asesorías para la tesis, o sea, tutorías, y ese tutor lo veía por lo menos 2 veces por semana, o sea, básicamente era su
su otra paciente, pero estudiando, ¿ok? Muy bien, chicos, hemos llegado al final de la clase. Espero que entren la mayoría, que mantengan la interacción que tienen. De verdad, los felicito, me encanta. La próxima clase vamos a ver un video que les va a encantar, les va a fascinar. Cada video conecta con el tema y nos ayuda a ampliar el conocimiento, a ver el TDAH con mayor profundidad, ¿sí? Listo, nos vemos entonces el día viernes. Que tengan una excelente noche.